Hello chicos, ¿qué tal estáis? Hace unos días hablábamos de esa ansiedad que sentimos a la hora de compararnos con los demás, sobre todo a nivel de estilo propio, a través de redes sociales como Instagram, como TikTok. Si no habéis visto ese vídeo, funcionaría como preámbulo de este, así que os animo a que le echéis un ojillo. En el mundo de la moda, de la estética, de cómo concebimos nosotros el estilo propio, etc., siempre tendemos a decir, oh, es que esa persona tiene mucha personalidad, o no, es que esa persona no tiene personalidad, es una básica, que también tenemos vídeos sobre el tema de las básicas, os lo dejo en la cajita de information. A menudo diferenciamos dos tipos de personalidad. Por un lado, aquella persona que nosotros consideramos que tiene muchísima personalidad, que es alguien diferente, alguien, bueno, pues que tiene rollito. Y por otro lado, una persona que no tiene personalidad. Esa persona no tiene, es plana, aburrida, básica, escucha reggaetón, etcétera, etcétera. ¿Estamos haciendo un uso correcto del término de la personalidad? ¿Lo estamos utilizando quizá a nuestro favor simplemente para catalogar a personas que quizá casan más con nuestros gustos o que nos parecen más guays desde nuestro marco, desde nuestro contexto? Porque muchas veces tendemos como a generalizar las cosas y cada uno de nosotros somos un mundo y sin darnos cuenta acabamos creando clichés y estereotipos absolutos incluso dentro de aesthetics y rollos más alternativos incluso que en un momento dado en la historia resultaron ser rompedores y que hoy en día no es más que un reducto de gente absolutamente hater que no para de utilizar lo de la personalidad continuamente. ¿Qué está pasando con esto? La personalidad se basa en tres focos principales. Por uno, la biología, por otro, la experiencia vivida y por otro, el mundo cultural, los valores, la influencia mediática, que aquí también meteríamos el tema de la influencia de las redes sociales, el mundo virtual, internet en general. Los puntos cardinales de la personalidad serían la capacidad de controlar las cosas, el miedo y cómo lo manejamos, la sexualidad y por último, la identidad, cómo nos vemos a nosotros mismos, que aquí es donde entra el tema de la estética, que es lo que solemos comentar aquí en La Cabra. Esta personalidad, que la tenemos todos, no hay gente que la tenga o no la tenga, la personalidad la tenemos todos y esta es cambiante, va evolucionando, va adaptándose, va cambiando, es algo dinámico. Y quizá, esta comparación que hacen Blázquez y Gárate, los trastornos de la personalidad quizás son más estáticos, son algo que se va repitiendo a lo largo de la vida de una persona. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, existen tres grupos principales de trastornos mentales: los excéntricos, los dramáticos y los temerosos. ¿Qué pasa con esa personalidad dinámica? Pues que nos vamos adaptando, vamos aprendiendo, vamos añadiendo cosas, quitando otras. De esta manera vamos creciendo, ¿no? Y vamos evolucionando. Por lo tanto, cuando una persona va cambiando pues, su gusto, su estética, es normal, es absolutamente normal. Y es algo que tenemos que asumir. Y además es que todos lo experimentamos. Se empezó a ahondar en el siglo XX por parte de Gordon Allport y analizó la organización dinámica en el individuo de los sistemas psicofísicos, es decir, patrones de conducta, los pensamientos y los sentimientos, que determinan, en última instancia, su ajuste continuo al entorno. En los años 60, por ejemplo, tenemos a Frederick Skinner, que estudió cómo las condiciones del entorno influían en el comportamiento del ser humano. ¿Y con esto qué quieres decir, Maritere? Pues que este estudio de cómo el entorno y cómo esto afecta al desarrollo de la personalidad de una persona a lo largo de su vida es algo relativamente reciente. Entonces, en cuanto que es algo relativamente reciente, no nos tenemos que culpar y fustigar por no tener claros los conceptos. Ni yo los tenía antes de ponerme a ahondar en estos aspectos gracias a los vídeos, intentando que la pura y dura estética o que el ponernos una camiseta trascienda un poco ese plano de lo superficial y sepamos realmente por qué tenemos pues, ciertos patrones de consumo, ciertos patrones de comportamiento al compararnos con los demás, al imitar a los demás, a estudiar por qué se produce ese cierto borreguismo también en redes sociales y por qué se produce también este fenómeno de los que tienen personalidad y los que no la tienen, que como hemos dicho es algo falso. Hello chicos, así como recapitulation, vamos a ver, al catalogar a una persona como poseedora o no de esa ansiada personalidad, ahí estamos incurriendo en la acción que describimos en el vídeo de la depresión digital, no sé si os acordáis. Estamos juzgando algo que consideramos inferior a nosotros y de menor valor. Entonces, ¿cuáles son estos marcos
desde los que se suele partir estos marcos iniciales referenciales. Por un lado, el eterno debate de lo mainstream y de lo de no mainstream. Lo mainstream se une normalmente a gente que no tiene personalidad, gente básica, gente plana, según nuestro parecer. Y por otro lado, lo que no es mainstream, es muy especial, es muy original. Pero ahí también el debate sería, ¿qué es mainstream y qué no lo es hoy en día? Y al mismo tiempo, esto que se juzga es, desde ese prisma de si ha llevado o no esfuerzo y tiempo de elaborarse, que ocurre con muchos géneros musicales, ¿vale? Esto también es muy relativo, porque a ti te puede gustar un género musical muy underground, que ha requerido de muchísimo tiempo de elaboración, pero a lo mejor compras moda rápida. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos juzgar de manera lícita a una persona por tener o no esa personalidad? Luego, si es algo que involucra a un colectivo minoritario con características comunes, como pueden ser los goths, por ejemplo. Imaginad un grupo de goths que juzga a una persona pues, por ir básica. O al revés, un grupo de personas que supuestamente son de ese grupo básico juzgan a los goths. Esto es un círculo vicioso de odio y de incomprensión continua. Y aquí dentro del tema de los goths, de esas culturas alternativas que siempre se asocian a lo rudo, a lo oscuro, a lo contundente, eso también es un arma de doble filo, ¿no? Porque siempre se contrapone a lo cursi, a lo delicado, ¿no? Entonces esto también son temas espinosos. Tú puedes juzgar a una persona por no tener personalidad, porque le guste algo muy cursi o muy tal. Además, esto está muy relacionado con el tema de la hiperfeminidad, que también se utiliza en esto del tienes o no personalidad. Cuando eres una persona que hace gala de esos atributos que culturalmente se asocian a las mujeres, por ejemplo, el color rosa, yo qué sé, eso también se juzga como algo negativo y se te juzga como básica o como básico, como persona sin personalidad. Y el mundo de la moda, en el entorno de las escuelas de diseño, círculos de networking, redes del mundillo fashion en general. Por ejemplo, se contrapone el ir del humana como algo que demuestra que tienes personalidad o ir del Bershka. Ahí no tendrías personalidad, según ciertos patrones de comportamiento de personas que pertenecen a estos colectivos, ¿no? O a estos mundillos. Y por último, que también creo que es muy importante, es mi opinión e ideología versus la tuya. Es decir, mi opinión y mi ideología y todo en lo que yo creo es algo de persona que tiene mucha personalidad. Pero lo que tú crees, como es contrario a lo que yo creo, es de alguien que no tiene personalidad y es de básico. ¿Vale? Entonces, al final, esto es un criterio que nace del marco referencial individual. O sea, no obedece siquiera a la ciencia de la psicología ni se basa en principios definitivos y categóricos. Es decir, la frase ¿tienes o no personalidad? Es falsa. Entonces habría que pensar bien en qué tipo de atributos le damos nosotros a ese concepto de tener o no personalidad. ¿Vosotros qué opináis, chicos y chicas? Contadme. Quizá ahí nosotros estamos demostrando bastantes carencias, estamos proyectando inseguridades, estamos proyectando un montón de cosas a la hora de emitir este tipo de juicios respecto a otras personas. Y esto ocurre muchísimo en el mundo de la moda. Incluso lo que se concibe como único y especial también es un puro cliché. Si es que hoy en día nada es absolutamente original, nada es absolutamente novedoso, ya nos puede agradar más o menos. Yo creo que el ejercicio que todos tenemos que hacer en redes sociales, en el mundo de la moda, es intentar ver de dónde vienen las influencias de esa persona y valorarlas como tal, más que calificarlo como esto me parece bien y esto me parece mal. Y a tomar por saco, porque eso lo único que crea es cierta inseguridad en las personas que están consumiendo ese tipo de contenido. Oye, si sabes verlo desde un punto de vista pues distendido, tal, sin darle mucha importancia, pero es que el problema es que actualmente muchos jóvenes tienen problemas graves, problemas reales en cuanto al desarrollo de su personalidad incluso. ¿Y de dónde suele venir el mayor hate? ¿De dónde suele venir la mayor oleada de odio exacerbado? Pues precisamente de estos colectivos, de estos reductos más alternativos o que se creen más especiales. Ya sabéis que yo he pertenecido pues, al mundo, y pertenezco al mundo del metal, etcétera, subcultura gótica, como lo queréis llamar, pero llegó un punto en que me cansé, esta historia ya la sabéis de sobra, y me gustaría que me contarais en comentarios vuestras experiencias respecto a estos temas. ¿Os han dicho alguna vez esto de no tenéis personalidad o lo habéis dicho vosotros alguna vez? Por favor,
contadme cositas, dejadme un like si os ha molado este vídeo y este tipo de reflexiones y nos vemos en próximos vídeos.